En esta ocasión vamos a analizar San Juan capítulo 1 versículo 1, un texto de mucha discusión en el campo que tiene que ver con respecto a la deidad de Jesucristo. Es un texto muy importante que tenemos que considerar y ver dentro del tema que tiene que ver con si el Logos era Jesús, si el Logos era el Hijo preexistente de Dios, o simplemente el Logos era, como dicen los universitarios, un simple pensamiento, el razonamiento de Dios, la expresión de Dios, la palabra de Dios nada más, como algo, digamos, totalmente abstracto. Bien, vamos a analizarlo y quiero que este video pueda ser analizado y pueda ser discutido y comentado con el fin de que podamos esclarecer más. Yo creo que podríamos sacarle más información. Este simplemente es un aporte, un pequeño aporte que voy a hacer para que se siga analizando un poquito más profundamente para ver qué es lo que tenemos acá. Bien, he dividido, bueno, lo he colocado en las tres cláusulas para poderlo entender un poquito mejor. El texto dice, según Reina Valera, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. No tengo ningún problema con la traducción. Me parece, desde mi punto de vista, que es la correcta. Podrían haber algunas pequeñísimas variantes de pronto ya cuando estemos analizando un poco más profundo, pero exactamente eso es lo que dice el texto griego. In archi, in hot logos, que hot logos, in pros ton seon, que seos in hot logos. Bien, vamos a ver entonces qué tenemos acá. He enumerado algunas de las palabras para analizarlas un poquito. Acá coloqué más o menos lo que significa cada una de estas palabras y la idea que tiene, la función que tiene ella dentro del texto. Bien, vamos a leer la primera cláusula. En el principio era el verbo. Quiero, antes de continuar, llamar la atención en algunas particularidades que encontramos en este pequeño versículo. Nótese que hay algo interesante. Tenemos, por ejemplo, la palabra logos. Tenemos hot logos en la primera cláusula, hot logos en la segunda y hot logos en la tercera. Dice mucho del texto. Dice que el apóstol Juan estaba interesado en que conociéramos sobre logos. Ni siquiera de Dios, está hablando del logos. Lo que le interesa es que conozcamos el logos. Y nos vamos a dar cuenta que lo que él en estos tres cláusulas, en este versículo, lo que él pretende decirnos Juan es hablarnos de la eternidad logos, 1, de la interacción con el Padre, 2, y de la consustancialidad de él en Dios. O sea, dentro de la esencia de Dios, lo que nosotros llamamos la deidad. Eso vamos a tratar de explicarlo un poquito mejor, ya que hay mucha discusión, mucho debate sobre este asunto con los universitarios, que siguen negando que Logos es el Hijo preexistente, simplemente porque no dice un versículo, no dice que Logos era el Hijo eterno de Dios. Sin embargo, muchas veces, muchas frases no aparecen en la escritura y no por eso no sean ciertas, así que hay que tener cuidado al respecto. Bien, entremos en materia. En es una preposición que rige genitivo, y en este caso puede indicar lugar o puede indicar tiempo. Bueno, aparte que tiene otros significados como de modo y como de medio, pero en este caso es evidente que el hace referencia a tiempo. Así que ven, hace referencia al tiempo. Dice que en el principio, archi. Este archi me está dando un punto de referencia. Yo lo llamo así, un punto de referencia. Me indica el principio, evidentemente, del principio de todas las cosas. Parte de ese hecho para indicarnos que el Logos no es creado. Yo creo que si el testigo de Jehová entendiera este pasaje, comprendería que el Logos no es una creación de Dios. Porque ellos dicen que ellos aceptan que el Logos es Jesús y que es una creación. O sea, aquí no estarían entendiendo realmente qué significa la frase en el principio. Y añadido al verbo que tenemos en imperfecto, era. Así que lo que quiere decir simple y sencillamente que apuntalándonos en el tiempo de que son todas las cosas, el principio de todas las cosas, obviamente las cosas hechas, por supuesto, ya era el verbo, o ya era la palabra, o ya era el logos, ya existía. Por tanto, sin más, tenemos clarísimo la primera cláusula que nos está indicando claramente la eternidad del logos. Notemos que aquí dice hot logos. Sabemos perfectamente en griego que hot logos está en nominativo, artículo nominativo
y sustantivo nominativo, por tanto, logos es el sujeto, es el núcleo de este sujeto. Así que entonces podemos decir perfectamente el verbo era en el principio, indicándonos aquí un circunstancial de tiempo. Sin embargo, el texto es escrito de esta manera porque Juan quiere resaltar este concepto de en el principio, para indicarnos a través luego del verbo en imperfecto que el logos es eterno. Aquí estamos claros. Entremos a la segunda cláusula. Dice, y el verbo estaba con Dios. Sabemos perfectamente que in podría ser era. ¿Por qué no se traduce era? Bueno, porque no calza la traducción, es decir, era. Si yo digo, por ejemplo, y el verbo era con Dios, no tiene como mucho sentido, porque entonces tendríamos que ir al sentido de la preposición pros para ver si calza mejor era. En todo caso, prácticamente nunca he visto una traducción donde se diga que aquí es era, sino estaba. Bien, entonces quedamos con que estaba, lo cual nuevamente nos vuelve a indicar que se está haciendo una referencia a la eternidad, y indicando que esta relación que vamos a encontrar entre logos y Dios es eterna por medio del verbo que tenemos aquí imperfecto. Así que logos estaba ya desde antes del principio de todas las cosas, ya había una relación. Ahora vamos con pros, porque pros es la situación que tenemos. Pros nos puede significar varias cosas. Dentro de esas cosas tengo por lo menos unos 7 significados de pros: de dirección, que siempre generalmente se traducen como hacia en la traducción; compañía note aquí el con, evidentemente nos estaría hablando de compañía; propósito generalmente es traducido como para; de tiempo por la preposición por; de oposición contra; de relación para con; y de cercanía a o ante. En este caso queda claro que nos estaría hablando de compañía. Hay un detalle que quisiera mencionar sobre esto, precisamente en el argumento de que el logos no simplemente es una expresión o una palabra o un pensamiento o un discurso de Dios, sino que es evidente que según esta segunda cláusula nos da a indicar que el logos en realidad sí es una persona. ¿Y por qué digo esto? Por lo siguiente: hay que entender que pros, lo que está indicando y lo que sabemos de pros, es que pros es un movimiento hacia un objeto, que en este caso estaríamos hablando de Dios. O sea que este movimiento que tenemos hacia la interfaz, evidentemente haciendo un contacto con él, es lo que nosotros en griego entendemos por pros. Así que está hablando de un referente que se acerca, un referente que se aproxima, un referente que se junta con Dios. Y de ahí sacamos el sentido que tiene con, que en presencia de Dios, aún en comparación. No podemos descartar la interpretación que pros signifique y el verbo estaba en comparación con Dios. La preposición pros indica que hay un movimiento que se acerca a un referente. O sea, hay un referente que se acerca a otro referente. Note el movimiento de pros, que desde un punto se aproxima a otro punto. La pregunta que hacemos es si si logos es la palabra de Dios, debió haber usado aquí en este caso el texto en para indicar y el verbo estaba en Dios. Pero nótese que el pros me está indicando que este referente, logos, está fuera de dentro de Dios. O sea, simplemente lo que hace es que se aproxima a Dios. No dejemos pasar que aunque ton seon es un circunstancial, en este caso estaríamos hablando de un circunstancial con Dios, de compañía, según lo estamos entendiendo ahí, no deja de ser un objetivo, porque es evidente que pros es un movimiento hacia un objetivo con el fin de contacto, de tener una conexión. Y es evidente que lo que me está diciendo a mí el estaba es que el logos es eterno en cuanto a esta relación con Dios. Dios como objeto. Notemos que Dios tiene el artículo, lo que me está indicando entonces que se está refiriendo a algo totalmente concreto. O sea, identifica algo como conocido. Aquí sí lo identifica algo como conocido y es evidentemente que es Dios. Pero sucede que aquí tenemos que interpretar
que Ton Seón hace referencia al Padre. Esto es muy importante. Está haciendo referencia al Padre, entonces Logos hace referencia al Hijo y Ton Seón hace referencia al Padre. Continuamos en un momento.